Es importante resaltar que la auditoría fiscal, la Auditoría General de la República nace también con la Constitución, ¿cierto? Hacia atrás pues no se tenía, digamos, esa posibilidad como lo hizo la Contraloría, que tuvo muchas fases. La Auditoría General de la República pues nace con el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En ese artículo 274 inicialmente estableció lo siguiente: la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para periodo de 2 años por el Consejo del Estado de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, inicialmente, la Constitución Política lo que hace es crear un cargo, ¿cierto? Y ese cargo, pues lógicamente, tenía como función el control fiscal, la gestión fiscal de la Contraloría General de la República. Como nosotros ya hemos visto, la Contraloría General de la República hace control fiscal o control de gestión fiscal a todas las entidades del Estado, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién le va a hacer el control fiscal a la misma Contraloría General de la República? Entonces, lógicamente, la Constitución establece que ese control fiscal o ese control de gestión fiscal va a ser desempeñado o está bajo la responsabilidad de un auditor, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues se crea primero el cargo de Auditor General de la República, que es quien va a tener, digamos, la potestad de realizar el control fiscal a la Contraloría General de la República. Inicialmente, el periodo del Auditor General de la República era de 2 años. Debía ser nombrado por el Consejo de Estado y por una terna que debía ser seleccionada por la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Ahora, pues hoy en día ya el periodo del Auditor General de la República es de 4 años. Eh, ¿Qué más evoluciones se ha tenido la Auditoría General de la República? Entonces, pasa primero de ser un cargo para después eh, convertirse en una dependencia de la Contraloría General de la República. Esto sucedió mediante la Ley 106 de 1993. En el artículo 81 crea la dependencia técnica adscrita al despacho de Contralor General y lógicamente estaba hablando en este momento era de la auditoría. O sea, se crea esa Auditoría General de la República como una dependencia técnica que está adscrita al despacho del Contralor. Y también dentro de esta misma ley, en el artículo 107, esa dependencia de una vez estableció una planta, o sea, unos cargos de planta, ¿cierto? Que en su momento creó 51 cargos de planta, que de esa manera iba a estar conformada la dependencia técnica de la auditoría como dependencia técnica adscrita al despacho del Contralor General de la República. Más adelante, aparece la ley 330 de 1996 y esta ley lo que hace es que amplía el rango o los sujetos sometidos al control de la Auditoría General de la República, ¿cierto? Entonces, mediante esta ley, además de la vigilancia del control fiscal de la Contraloría General de la República, también las Contralorías departamentales, esa gestión fiscal también estarán sometidos al control de la Auditoría General de la República. O sea que ya en este momento, hacia 1996, la Auditoría General de la República hacía vigilancia de la gestión fiscal tanto a la Contraloría General de la República como a las Contralorías departamentales. Posteriormente, todavía estamos hablando de que la auditoría es una dependencia,
Posteriormente, el decreto ley 272 del 2000, adicionalmente, le entrega el control fiscal al Auditoría General de la República, tanto a las Contralorías, a la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales también quedan sujetas al control fiscal de la auditoría, y entra un nuevo sujeto que es las Contralorías municipales y distritales, ¿cierto? Incluida la Contraloría del Distrito Capital de Bogotá. Esto pues fue establecido mediante el decreto ley 272 del 2000, ¿cierto? Mediante el cual eso pues eso es un decreto presidencial como consecuencia de las facultades que le entregó el Congreso al presidente mediante la ley 573 del 2000, ¿cierto? Del 2000. Luego, mediante acto legislativo, eh, 4 de 2009, ¿cierto? El mismo que también se modificó de alguna manera también la Contraloría General de la República y le entregó nuevas funciones y responsabilidades. Entonces, mediante este mismo acto legislativo, se conforma el auditor, se señala que el auditor general de la República estará elegido para un periodo de 4 años, ¿cierto? En este acto legislativo también se dan nuevos requisitos para ser auditor, ¿cierto? Y lo otro importante es que dentro de este acto legislativo queda la entidad, la auditoría como una entidad autónoma e independiente. Aunque ya la Corte Constitucional se había pronunciado, ¿cierto? Frente a a ese, esa actividad que realiza la auditoría, y también ya, se había pronunciado al respecto diciendo que la auditoría no es solamente una dependencia, sino que para poder desarrollar su actividad de gestión fiscal frente a los sujetos bajo su control, pues que tendría que ser una entidad autónoma e independiente, ¿cierto? Entonces, eso fue plasmado, lógicamente, en el acto legislativo eh, 04 del 2019, ¿cierto? Adicionalmente a los sujetos de control que ya conocemos, como es la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales y todas las Contralorías municipales y distritales, se agrega un nuevo sujeto de control que son los fondos de bienestar social de las Contralorías, ¿cierto? Entonces, esos fondos, cuando son entes jurídicos, también están sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Auditoría General de la República. Y también se establece que la Contraloría General de la República es quien va a hacer el control fiscal de la Auditoría General de la República. O sea, la Auditoría General de la República le hace control fiscal, de gestión fiscal, a la Contraloría General, y esta Contraloría General le hace control fiscal a la Auditoría General de la República. Y digamos que ese ha sido, los antecedentes y la evolución que ha tenido hasta estos días la Auditoría General de la República. Eh, Ahora miremos bien de qué se trata, cuáles son sus funciones, cuáles son, quién pueden ser elegido auditor, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, ¿cierto? O sea, realiza control fiscal, ¿sí? Dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del Auditor General de la República, ¿cierto? Esto fue lo que nos dejó el acto legislativo 04, ¿cierto? Entonces, lógicamente, realiza la gestión fiscal a quienes, a los sujetos que están bajo su control, y ya ahorita lo resumimos cuáles son los sujetos, porque recuerden que la Contraloría General de la República también hace gestión fiscal, vigilancia de gestión fiscal, pero lógicamente la auditoría tiene
limitado a esos sujetos de control y que no riñen para nada con los sujetos de control que están bajo la Contraloría General de la República. Y que esta Auditoría General de la República, que comenzó como un cargo, pues lógicamente se dotó de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, ¿cierto? Y que estaba a cargo del Auditor General de la República, lógicamente para que pudiera realizar su objeto social de vigilancia de la gestión fiscal de buena manera y dotado de todas las herramientas necesarias para poder eh, ejercer su responsabilidad. Entonces, pues ya miramos, ya sabemos que es autonomía administrativa, ¿cierto? Entonces significa de que el auditor puede él autónomamente definir todos los aspectos relacionados con la administración de la auditoría. O sea, puede, lógicamente, para poder cumplir con sus funciones, pues él puede definir las funciones que van a desempeñar todo su grupo de colaboradores, ¿cierto? Todas las personas que están girando alrededor de la Auditoría General de la República. O sea, le da una independencia administrativa para que el auditor, lógicamente, pueda decidir sobre toda la parte administrativa de la auditoría. Eh, También tenemos la autonomía contractual, ¿cierto? Que lógicamente esa autonomía contractual, pues es que el auditor está revestido de facultades ah, amplias y suficientes para poder suscribir todos los contratos que considere correspondientes al cumplimiento de las funciones como auditor, ¿cierto? Y lógicamente él también está de alguna manera puede también delegar sus funciones porque eso hace parte de la autonomía contractual. Y la autonomía presupuestal significa que la auditoría va a tener su presupuesto, va a tener la capacidad de poder ordenar el gasto, o sea, de poder establecer el presupuesto para ordenar el gasto, o sea, para ejecutar el gasto de manera independiente de la Contraloría, ¿cierto? Sin que otra entidad se tenga que, lógicamente, estar limitado a la ejecución. O sea, tienen su presupuesto propio para poder ejecutar sus gastos que le corresponden de manera independiente y autónoma. Y eso, digamos, es lo que nosotros conocemos como independencia jurídica, administrativa, contractual y presupuestal. ¿Quién no puede ser? Pidemos primero los requisitos. ¿Quién puede ser elegido? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser elegido auditor general de la República? Entonces, los requisitos son muy sencillos. Ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, o sea, que no es estar condenado por el ejercicio de su ciudadanía y, lógicamente, ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años de edad y tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, con una experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el mismo tiempo. Y lógicamente acreditar las calidades que exija la ley, ¿cierto? Cuando se estableció el proceso para elegir. Ahora, ¿quién no puede ser elegido auditor general de la República? Entonces, quien sea congresista o quien haya sido congresista en el año inmediatamente anterior a la convocatoria y nombramiento, ¿cierto? O quien haya desempeñado algún cargo público del orden nacional, ¿cierto? Entonces, quien sea contratista o haya sido, perdón, que sea congresista, perdón, o haya sido congresista en el año anterior a la elección, o quien haya ejercido también un cargo público del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección.
Y la otra incompatibilidad para poder ser elegido auditor general de la República es quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes, ¿cierto? Entonces, esos, digamos, son los requisitos y a quién no puede ser elegido Contralor General de la República. ¿Quiénes son los sujetos vigilados por la Auditoría General de la República? Entonces, ya lo dijimos. Entonces, la auditoría ejercerá vigilancia del control fiscal o de la gestión fiscal de, primero, la Contraloría General de la República. O sea, le va a hacer la Auditoría General de la República, le hace vigilancia de la gestión fiscal a la Contraloría General de la República, a todos los fondos de bienestar social de la Contraloría General de la República. Le va a hacer control fiscal a todas las contralorías departamentales, ¿cierto? A las 32 contralorías departamentales que existen. Le va a hacer también a los 5 contralorías distritales y a 28 contralorías municipales que existen, y lógicamente a los fondos de bienestar social de las contralorías territoriales, que a la fecha existían 15 fondos de bienestar social. Y digamos que estos son los sujetos vigilados por la Auditoría General de la República. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones de la auditoría? ¿Sí? Entonces, pues lógicamente, pues las funciones fue para lo cual fue creada la auditoría. Entonces, es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos vigilados, conforme a los procedimientos y sistemas y principios establecidos en la Constitución. Entonces, ya sabemos que es vigilancia de la gestión fiscal. Realizar el control fiscal de una entidad. O sea, ¿qué es eso? Que los recursos con que cuentan las entidades pues sean invertidos de manera eficaz y eficiente, ¿cierto? Y que lógicamente fundamentado en los principios de economía, ¿cierto? Y eh, que no se realicen detrimentos patrimoniales, que digamos esa es la principal, digamos, función, el principal objetivo de la vigilancia de la gestión fiscal, es que los recursos sean invertidos en debida manera, ¿cierto? De manera eficaz y eficiente y con observancia de los principios de economía, ¿sí? Y que lógicamente los recursos no se los vayan a llevar y la principal función es resarcimiento del patrimonio público, o sea, recuperar la plática que de alguna manera se ha podido perder o se ha malversado, o se ha utilizado de manera equivocada, ¿cierto? Entonces, eso es la misma función que tiene la Contraloría con los sujetos bajo su control, pues también es la misma función que tiene la auditoría, pero frente, lógicamente, a sus objetos de control, que ya lo miramos, que son la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, las Contralorías Municipales y Distritales y los fondos de bienestar social. Ahora, ¿cuáles son las funciones del auditor? ¿Sí? Entonces, las funciones del auditor, pues tienen unas funciones específicas de gestión fiscal y las demás, pues serán funciones administrativas, porque lógicamente, pues el auditor tendrá que establecer los procedimientos, la manual de funciones de todo el personal que tiene bajo su cargo, ¿cierto? Entonces, todo eso va relacionado con sus funciones. Entonces, la primera función es fijar las políticas, prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera de gestión y de resultados. ¿Cierto? Entonces, esta es la primera función, ¿sí? Donde ellos tendrán que hacer a los sujetos bajo su control, pues una evaluación financiera,
evaluación de gestión y de resultados, ¿sí? Que también estaba contenida esta función en la Contraloría General de la República, que ahora son funciones del auditor frente a sus sujetos, a sus vigilados. Dentro de las funciones que tiene el auditor también es recomendar al Contralor General de a la Contraloría General de la República y al Gobierno Nacional recomendar las reformas legales que considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal. Entonces, cuando lógicamente se considere que hay un nuevo sistema o formas de hacer control fiscal de manera más eficiente, pues lógicamente el auditor puede recomendar a la Contraloría General de la República o al Gobierno Nacional para que se establezcan esos nuevos procedimientos, ¿cierto? O para que se realicen las reformas legales correspondientes y poder mejorar el régimen de control fiscal. El auditor también tiene como función presentar informe de gestión a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, ¿cierto? Todos los años, cada año. Entonces, lógicamente, recuerden que el auditor es elegido, ¿cierto? Por Consejo de Estado y que la Corte Suprema envía una terna, ¿sí? Para que el Consejo de Estado elija el auditor. Entonces, lógicamente, el auditor le rinde cuentas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado todos los años y realiza un informe de la gestión realizada durante el año respectivo. Eh, Otro de las funciones que le corresponde al Auditor General de la República es certificar la gestión y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia, ¿cierto? Entonces, así como el Contralor certifica la gestión y resultados de sus sujetos de control, el auditor pues también debe certificar la evaluación de gestión y de resultados de sus entidades sometidas a su vigilancia. Eh, Cuando el auditor encuentre responsabilidades fiscales, ¿cierto? En la auditoría que realiza tanto a los funcionarios o a las entidades vigiladas, pues el auditor también puede imponer sanciones pecuniarias, ¿cierto? O sea, en dinerarias, ¿sí? Y el auditor pues está facultado para recaudar esas sanciones que, que está imponiendo, ¿cierto? Y si, pues, de alguna manera no se hace efectivo el recaudo o cobro de la sanción pecuniaria, pues también está facultado para ejercer jurisdicción coactiva, o sea que lo dota de mecanismos para que, efectivos, para que la auditoría pueda realizar el cobro coactivo de esas sanciones que ha impuesto en dinerarias o pecuniarias. ¿Qué otras funciones se le asigna al auditor? Entonces, promover ante las autoridades competentes las investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o entidades vigiladas que hubieran causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, ¿sí? Entonces, lógicamente, él no tiene la facultad de hacer todo el proceso, sino que simplemente cuando está haciendo su auditoría a sus objetos de vigilancia o control, o sea, a la Contraloría General, a las Contralorías departamentales, municipales, distritales, pues lógicamente lo que tiene que hacer es investigar, ¿cierto? Y llevar el caso ante las autoridades correspondientes, para que las autoridades correspondientes, con base en las investigaciones y con base en las pruebas que presente la auditoría, pues lógicamente esas autoridades penales o disciplinarias, pues lógicamente sean sancionadas. O sea, que si alguno de los funcionarios de la Contraloría, de las Contralorías tanto general como territorial,
se ven inmersos en procesos penales, o sea, que en el desempeño de sus cargos incurrieron en faltas, en delitos, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente, la función de la auditoría es realizar la investigación, conseguir todas las pruebas que se consideren fehacientes o necesarias para el proceso y llevarlos a un juicio penal, ¿cierto? Llevarlo a un juicio penal para que el juzgado, los juzgados correspondientes, ya sea la Corte Suprema o dependiendo del cargo, ¿cierto? O la jurisdicción ordinaria, pues sean los que juzguen penalmente por las faltas penales de estos funcionarios que incurrieron en estas conductas. O si es una falta disciplinaria, pues entonces se lleva a la Procuraduría para que la Procuraduría, que es la que hace la gestión disciplinaria, pues lógicamente haga lo que le corresponde. Y pues adicionalmente, pues la intención es, si hay algún detrimento patrimonial, pues llegar a recuperar ese patrimonio, o sea, resarcir ese patrimonio al Estado colombiano. Y las demás funciones administrativas que le corresponden. ¿Sí? Claro, entonces, pues lógicamente, el auditor tiene una entidad bajo su cargo, pues lógicamente, el auditor tiene que tener todas las facultades administrativas para poder que la auditoría, pues, desarrolle su función cabalmente. ¿Cierto? Entonces, estas, digamos, son las funciones que le corresponden al auditor general de la República. ¿Cuál es la misión que se ha señalado la Auditoría General de la República? Entonces, vamos a dar lectura de la misión de la Auditoría General. Entonces, la Auditoría General de la República coayuda a la transformación, depuración, la Auditoría General de la República coayuda a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción. Digamos que esta es la misión que se ha propuesto la Auditoría General de la República, ¿cierto? Y la que lógicamente rescatamos el control fiscal de la gestión fiscal que debe hacerse de manera moderna, ¿cierto? También la promoción de lo que tiene que ver con los principios y finalidades de la gestión pública, ¿cierto? Y también dentro de la misión se rescata el autocontrol y el estímulo para la participación ciudadana para que coayuden a erradicar la corrupción. La visión que está diseñada para el año 2023 nos dice que la Auditoría General de la República en el año 2023 será reconocida por su efectiva contribución a la transparencia de la gestión pública y a la transformación del Sistema Nacional de Control Fiscal. ¿Cierto? Ya habíamos hablado de la creación del Sistema Nacional de Control Fiscal y que lógicamente pues la Auditoría General de la República hace parte de ese Sistema Nacional de Control Fiscal. Bueno, ¿quién vigila a la Auditoría General de la República? Pues lógicamente la Contraloría General de la República hace la vigilancia de la gestión fiscal a la Auditoría General de la República, ¿cierto? Una vigila a la otra y la otra vigila a esta, ¿cierto? Entonces, la Auditoría General de la República vigila a la Contraloría y la Contraloría vigila a la Auditoría,
¿sí? Así está establecido. Y lógicamente la Contraloría General de la República, pues es la que hace la vigilancia fiscal. La vigilancia fiscal, porque lógicamente quien debe hacer la vigilancia disciplinaria, pues está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, quien es la que realiza la vigilancia de todos los funcionarios públicos frente a sus actuaciones, ¿cierto? Que se enmarquen dentro de la ley, o sea, vigilancia disciplinaria. Y por último, miremos cómo es la estructura administrativa que tiene la Auditoría General de la República. Entonces, pues lógicamente está el Auditor General de la República, ¿sí? Y ese auditor tiene un auditor auxiliar. A estas dependencias del Auditor General de la República, pues están adscritas la Oficina Jurídica, la Oficina de Planeación, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Estudios Especiales y de Apoyo Técnico. Y adicionalmente se encuentra la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal. En esta Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal se divide en tres dependencias, que es Dirección de Control Fiscal, Dirección de Responsabilidad Fiscal y tiene las gerencias seccionales, ¿cierto? Entonces, en cada, digamos así, región, aunque no es más exactamente una región, pero en cada zona se ha establecido unas gerencias seccionales para que esas gerencias seccionales coayuden a la vigilancia de la gestión fiscal. Entonces está la gerencia seccional de Medellín, la gerencia seccional de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla. Acá en Neiva tenemos una gerencia seccional de la auditoría, en Armenia, en Cúcuta, en Villavicencio y en Montería. Y pues lógicamente estas gerencias seccionales están para apoyar y coayudar a la vigilancia de la gestión fiscal. Eh, y lógicamente también tenemos la Secretaría General, que digamos es la que encargada de la parte administrativa, el manejo administrativo de toda la auditoría, ¿cierto? Entonces la Secretaría Fiscal se divide en tres dependencias, que es la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Recursos Físicos, ¿cierto? Y digamos que de esta manera, pues es el organigrama administrativo, la estructura administrativa que está bajo al cargo de la Auditoría General de la República.